Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos en torno a tu nombre, Señor, reunidos unánimes con el propósito de adorarte, de ser edificados por tu palabra y de participar también en la comunión con los hermanos, Señor, que son todas cosas buenas y agradables a ti, Señor, cosas que nos ordenas hacer a nosotros. Te pedimos que ahora que entramos en el santo momento de la exposición de tu palabra, nos permitas permanecer concentrados, nos permitas permanecer atentos al contenido de tu palabra, Señor, que mediante ella nos edificas, mediante ella nos exhortas, mediante ella nos consuelas, Señor. Por lo que te rogamos que sea tu palabra, aún así siendo expuesta por mis débiles palabras, Señor, penetrando en los corazones de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, de modo que seamos transformados, renovados, Señor, y edificados, como siempre lo haces, con ella. Te rogamos que recibas nuestra adoración en medio del servicio y seas tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el sermón anterior de la serie que estamos viendo ahora, la serie de el Evangelio según San Juan, vimos, titulado el sermón, le oyeron y le siguieron. Vimos eso en Juan 1, 35 al 42. Y en ese sermón abordamos el primer encuentro de tres personajes que, conocemos como los apóstoles. Los tres que, según Juan, fueron llamados en primera instancia en ese primer llamamiento, los cuales eran Andrés, Simón, el que llamaría el Señor Jesús Pedro, y Juan mismo, que aunque no se menciona, porque Juan nunca se menciona por su propio nombre en todo el Evangelio, estaba también ahí presente. Estos son los tres discípulos que se unieron en primera instancia al Señor Jesús. Eso fue junto con la predicación de Juan el Bautista, Juan el primo de Jesús. Porque si recordarán, en lo que va del capítulo 1, hemos pasado 3 días continuos de predicación de Juan el Bautista, y en el tercero, cuando los discípulos ven a Jesús ya marcharse del lugar del Jordán, deciden seguirlo. Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué cosa buscan? Y ellos le dicen, buscamos seguirte, buscamos saber de ti, que nos enseñes, ven a nuestra casa y mora con nosotros. Esto pasa porque Juan ya les había insistido 2 veces que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hasta el momento ha sido evidente en el relato el deseo de Juan el evangelista, Juan el escritor, de presentar a Jesús como la consolidación de todo lo que los judíos estaban esperando, de todos los anhelos del pueblo de Israel. Comienza en las primeras partes, en los primeros versos, mencionando la naturaleza divina de Jesús, cuando dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego identifica a este verbo con Jesús cuando menciona que el verbo anduvo entre los hombres. Pero luego, ya hablando del ministerio encarnado de Cristo, entonces, al introducir a Juan el Bautista, Juan también nos deja ver, Juan el evangelista nos deja ver otra superioridad de Cristo también en términos terrenales, porque viene a introducirse el ministerio de Jesús como superior al ministerio de Juan el Bautista. Superior porque no es que este último sea un mal ministerio, sino porque el objetivo del ministerio de Juan el Bautista era anunciar. Ya eso lo vimos también cuando él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad las sendas, preparad el camino del Señor, es decir, de Jesucristo. Ahora, esto es notable porque resulta que al verlo hay un detalle implícito en la teología cristiana y por supuesto en la teología del Evangelio de Juan, que se muestra en esta forma en que Juan narra los hechos. El detalle es que Cristo es la chispa que enciende el fuego y es la luz que surte como efecto de este fuego. Es decir, como lo llamaría también Juan en Apocalipsis, Cristo es el alfa y el omega. Entonces, fue necesario para Juan, por esta forma que él tiene mística en el buen sentido, esta forma
teológicamente rica, alegórica, simbólica que él tiene de escribir, presentar a Jesús de eso. Primero, con toda la grandeza que él tiene, en tanto es el verbo, ¿cierto? Es desde el principio, es eterno, es creador, es poderoso. Y luego a su ministerio terrenal, que es tan solo una pausa del ejercicio de toda su gloria. Sí, Pablo dice que Jesús se humilló al pausar el gozo de todo el poder que él tiene desde siempre, pero solo hizo eso, pausar. Entonces ahora, cuando Juan viene ya desde la trascendencia del Cristo eterno al Cristo encarnado, nos muestra que aún en esta pausa, en esta humillación, el Cristo es el hilo que conduce toda la revelación, que conduce todo aquello que esperaban los judíos y que en él se cristaliza. Con Cristo termina, o más bien empezaba a terminar en su ministerio lo que conocemos como el antiguo pacto, la vieja alianza. Y estaban acabando las sombras. Todo, sabemos, en el Antiguo Testamento y toda la vieja alianza era sombra de lo que había de venir. ¿Y una sombra qué es? Una sombra es la proyección de un objeto. Ahora venía el objeto mismo, que es Cristo. O sea, Él es el que producía la sombra. Pero ya el Señor se había acercado, no mostrando ya más la sombra, sino mostrándose a Él mismo. Así, para los discípulos, Jesús estaba haciendo el inicio novedoso y para Juan el fin de su ministerio. Recuerden, es necesario, esto no lo he dicho todavía, pero lo dirán los evangelios, es necesario que Él crezca y que yo mengue, dice Juan el Bautista. No obstante, esto que vemos con claridad ahora, es decir, que Cristo marcaba el inicio del establecimiento de una nueva alianza y por lo tanto de la terminación de la antigua alianza, ellos no lo tenían tan claro todavía, porque Juan el evangelista presenta a Cristo desde el inicio del evangelio con poder, pero ellos allí no lo habían experimentado aquí. Juan escribe esto ya en su vejez. Ellos estaban viendo algo, estaban viendo que pues había un maestro digno de seguir, había una persona que, bueno, su maestro hasta ahora, Juan el Bautista, les estaba diciendo que era él de quien les hablaba, entonces lo seguían, pero aún no habían probado todo el poder de Cristo, sino que tuvieron que pasar 2 días de predicación, de insistencia de Juan el Bautista para que lo siguieran. Ahora, en estos relatos, entre todas las cosas que podemos ver, también podemos ver que no todos los llamados, ni para los apóstoles ni para ningún cristiano, son iguales. Ni todos los comienzos en el camino del Señor tienen la misma velocidad, ni requieren de las mismas cosas, sino que Dios trata con cada uno, con cada persona, de manera particular. Pero hay algo que permanece constante en la experiencia de cualquier cristiano, de cualquiera que llega a la fe de Cristo. Hay algo que permanece constante en la experiencia de acercamiento a la verdad de Dios y posterior conversión. Y esto es el testimonio. Es decir, la experiencia confirmada por los hechos de las cosas, las declaraciones justificadas de la verdad. Un testigo en un juicio, por ejemplo, da su testimonio, es decir, dice aquello que cree que es cierto, aquello que cree que configura la realidad. Y este elemento, el testimonio, es común en la diversidad que Dios utiliza para convertir a las personas, es común en cualquier conversión, el testimonio. Y esto es algo, por supuesto, que al ser común para la conversión de todos, nos preocupa a los cristianos. Nosotros no creemos que vamos detrás de una esperanza ciega. Nosotros no vamos detrás de una esperanza ambigua, que no tiene certeza de las cosas, sino que creemos que vamos detrás de una esperanza que está fundamentada, en principio, sobre múltiples testigos y sobre múltiples testimonios que han tenido estos testigos y que tienen hoy. Sobre esto se preocupaban también los autores bíblicos. Por ejemplo, el mismo autor de este evangelio, Juan, escribe en su primera epístola universal, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos,
lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan se preocupaba por dejarle claro a los cristianos, a su audiencia, que esto que ellos enseñan no es una enseñanza moral producto del esfuerzo del razonamiento humano, como podría ser la enseñanza moral que contiene muchas verdades de los grandes filósofos. Grandes filósofos como Aristóteles, como Sócrates, como Platón, digamos los tres grandes de la filosofía helénica, daban muchas enseñanzas morales, muchas verdaderas, que venían del esfuerzo intelectual, de sus razonamientos, de su meditación. No quiere decir que sea malo, pero en todo caso podía estar lleno de imperfección, podía estar lleno de preferencias, podría estar llena de equivocaciones, podría estar llena de vanidad, etc. Pero Juan se preocupa por decir, esto que nosotros le hemos dicho a ustedes no viene del esfuerzo de nuestra meditación, ni de nuestras capacidades académicas, no. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, que parece lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo miro y contemplo con los ojos, pero también contemplo con la mente. O sea, aquello de lo cual nosotros hemos experimentado en nuestra carne y que hemos vivido su significado, que fue la obra de Cristo y todo eso, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. Entonces Juan se preocupa por manifestarle a los cristianos, por manifestarnos a nosotros, que nuestra fe no es una que no tiene un fundamento claro y evidente, sino que se fundamenta en los testimonios, en las pruebas comprobables de la vida y la obra de Cristo. También dice el apóstol Pablo en sus instrucciones acerca de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Recuerdan, después dice otras cosas. Pero lo relevante aquí es, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, Pablo instruye en función de su testimonio, de lo que ha recibido él, y ahora él, como testigo de esas verdades, testifica de ellas. Entonces, esta idea del testimonio y de la transmisión de las verdades a través de los testimonios es central en la comunicación del mensaje del Señor. Pues, como diría Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a otro y lo que se ha dicho de otro, convencido que ese otro es verdadero y que aquello que se ha dicho de ese otro es verdadero. No nos predicamos a nosotros mismos ni la imaginación de nuestra mente, sino a Jesús vivo, a Jesús crucificado, a Jesús resucitado. Una verdad, una fe histórica, una fe que puede señalar un punto de la historia en donde cobra sentido las cosas que declaramos. Nosotros no tenemos una fe de revelaciones ocultas, en donde alguien repentinamente salió a la calle a decir, he visto esto, no, sino que puede ser constatado, porque el Señor así quiso mostrarse, no en lo oculto, sino evidentemente. Entonces somos, en ese sentido, testigos de Cristo. Y algo llamativo del primer capítulo del Evangelio es cómo se presenta ese elemento testimonial en la conversión de los distintos personajes que vemos acá de forma enfática. Primero, con la predicación de Juan el Bautista, luego un hermano que le dice al otro, es decir, Andrés que le dice a Simón Pedro, y ahora en el texto que hoy nos ocupará, nuevamente se presenta esta naturaleza testimonial. Eso lo podemos ver en el llamado de 2 de los discípulos más, de Felipe y de Natanael, para un total de 5 discípulos hasta ahora, de 12. Leo para ustedes el texto sobre el que reflexionaremos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. Juan 1, 43 al 51. Leo en la versión La Biblia de las Américas. Dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea.
y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El título del sermón de hoy, hermanos, fundamentado en este curioso encuentro, en esta curiosa manera de predicar de Felipe, es ven y ve. Porque Felipe no contendió con este hombre, con su amigo Natanael. Cuando le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Dijo, bueno, ven y ve. Palabras que concentran ese sentido del deseo de convencimiento de los que predicamos la palabra del Señor. Todo aquel que predica la palabra, todo aquel que testifica, lo hace deseando que el que escucha se convenza de lo que dice. No lo hace para mostrar la verdad de sus razonamientos y ya, como un debate infructuoso. No, quiere que el otro se convenza porque nosotros sabemos que cuando los otros se convencen de estas verdades, no solo hemos ganado un adepto, alguien que comparte nuestras convicciones, no, sino que hemos ganado un alma para Cristo. Hemos salvado como misioneros, por supuesto, porque el que salva es el Señor, hemos salvado un alma de la muerte. Ahora tomaré ocasión particularmente no del llamado de Felipe cuando el Señor le dice sígueme, sino de la conversión de Natanael para reflexionar acerca de la experiencia del encuentro con Cristo. Y el primer asunto que enfatizaré sobre esto es el contenido del testimonio. Vemos que en el verso 45 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, nuevamente vemos la centralidad del testimonio en la predicación cristiana, en la predicación de la palabra en general. Andrés fue a su hermano, ya vimos en la clase anterior, animadamente a decirle que encontró al Mesías. Y ahora Felipe hizo lo mismo. Vivió su experiencia y ahora va a contarle su experiencia, va a dar testimonio a su amigo Natanael. Y realmente estaban hablando de lo mismo, porque Andrés le dice a Pedro, hemos encontrado al Mesías, pero Felipe dice otras cosas. Usa una fórmula distinta, pero habla de lo mismo. Felipe dice que ha encontrado aquel del que habla Moisés y del que hablan los profetas. Porque el Mesías y aquel de quien habla Moisés y de quien hablan los profetas es la misma persona, es Cristo. Y hay un sentido verdadero en que los israelitas se sentían un pueblo especial, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Esto significaba que ahora que habían hallado a este que dice Felipe, ¿no? Aquel de quien predicaba o de quien anunciaba Moisés y aquel que anunciaban los profetas, si ellos habían hallado al Mesías, habían hallado entonces a la solución, según la comprensión que tenían ellos, de todos sus problemas, no solo espirituales, sino en su comprensión equivocada de la labor mesiánica, sus problemas políticos también. Porque el judío era un hombre expectante, sí, de sus promesas espirituales, las promesas espirituales que le había dado el Señor, pero también de las promesas terrenales, algunas no tan bien entendidas. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, porque esto que dice Felipe, el testimonio que da Felipe, podría parecer sencillo, es decir, cuando nosotros predicamos la palabra decimos algunas más cosas, ¿no?
no está fácil como decir eso. Uno le dice a alguien en la calle, te voy a hablar de aquel que predicaba a Moisés y los profetas, y pues ¿quién? Si no conocen, y lamentablemente se sorprenderán, pero muchas personas hoy no conocen mucho de la Biblia. Hay personas que probablemente uno les pregunta, ¿sabe quién es Samuel? Por ejemplo, un personaje que hace años atrás, en donde el cristianismo estaba más fácilmente extendido, cualquiera te hubiera dicho, no, un personaje de la Biblia. Alguno hoy hasta dirá, algún joven hoy dirá, no sé quién es ese. Entonces, ¿por qué ante esa afirmación Natanael enseguida se sorprende? Aunque sospecha, pero se sorprende, porque ellos, en ese testimonio, no es un testimonio vacío de una experiencia cualquiera de conocer a alguien y ya, sino que en el testimonio estaba encerrado todo lo que ellos ya tenían en mente. Es decir, para Natanael escuchar, hemos hallado aquel de quien habla Moisés y de quien hablan los profetas, significaba, ipso facto, hemos encontrado al Salvador de Israel. Entonces, ese es el elemento importante que quiero resaltar en esta primera parte, que el contenido del testimonio debe ser el correcto. Y vemos que en el testimonio de Felipe, en su poco conocimiento, apenas estaba conociendo a Jesús, logró encerrar, por lo menos en sus posibilidades, aquello que ellos esperaban, logró encerrar quién era Cristo. Ahora, ese testimonio que estaba dando Felipe significaba también otra cosa: el cumplimiento, la completación de la esperanza de todos estos hombres. Porque si él había encontrado a este Mesías, llamemos, entonces ya no hacía falta buscar más. Es decir, ya ellos en ese entonces después se decepcionarían un poco, pero por lo menos podrían pensar, hemos hallado todo lo que necesitábamos en esta vida. Y en eso, hermanos, fundamentalmente consiste toda predicación, incluyendo la predicación cristiana. Eso, por ejemplo, es la verdad que nos congrega hoy aquí. De eso predicamos. Nosotros predicamos siempre que podemos a aquel que hemos hallado, pero por quien fuimos hallados primero. Aquel que tiene poder para dar vida y para quitar. Predicamos para manifestar el contenido de nuestro testimonio, que siendo distinto cada uno del otro, si nosotros nos ponemos a preguntarnos cada uno cómo fue su experiencia para llegar a Cristo, cada quien tendrá su historia, aún así el contenido del testimonio, el fondo, quitando cualquier aditamento, el fondo del testimonio es el mismo. Hemos hallado a aquel del que predica Moisés y del que predican los profetas. Hemos hallado a aquel en quien se encuentra la vida, aquel que tiene poder sobre la muerte, aquel que tiene poder para perdonar los pecados. Y difícilmente tenemos tiempo en cada ocasión, por ejemplo, en cada domingo, difícilmente tenemos la oportunidad de predicar acerca de todas las cosas que creemos, porque creemos en Cristo y luego creemos en un montón de doctrinas más, ¿no? No siempre predicamos todas las cosas que creemos, no siempre estamos hablando aquí de la seidad, de la eternidad de Dios, de la omnisciencia. No tenemos ese tiempo para hablar todo el tiempo de todo, pero sí tenemos la oportunidad y la responsabilidad, todos los que enseñan aquí, de cada domingo predicar el núcleo del contenido de la palabra. Hemos hallado y te presento a aquel que puede salvarte, para que todo aquel que nos escuche predicar, sin importar qué día tengamos o qué tema tengamos pensado tratar cualquier domingo, al menos siempre escuche de Cristo, que salva las almas de los pecadores que van a Él. Ahora, esto sirve de muchas maneras, por supuesto, de introducción, porque si bien no predicamos siempre todo, sino que predicamos el núcleo de las cosas, aún así esto puede servir para sembrar la duda en el corazón. Ustedes recordarán que el Señor Jesús dice que el Evangelio es como una semilla, ¿no? Y dice varias analogías sobre esa semilla. Pero quedémonos simplemente con la analogía de la semilla. Una semilla se siembra y no germina enseguida, sino que debe ser cuidada, debe ser regada. Entonces, nosotros predicamos fundamentalmente la realidad de que hemos hallado aquel que nos ha
capacitado para hallarlo, aquel que puede salvarnos. Y luego, quizás la gente no se convierte inmediatamente cuando le presentemos esto, porque las personas reaccionan de distintas maneras al mismo mensaje, pero se ha sembrado la semilla. A ver si germina. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿acaso sabes que hay más para el hombre que esta realidad? ¿O piensas que, por ejemplo, que esta vida es todo? Que esta vida física y terrenal, los años que vayas a durar, es todo. ¿Sabes quién puede llenar todo el vacío del hombre? Esta sociedad sufre de muchos tipos de vacío. Depresión, ansiedad. Algunos tipificados como enfermedades. Muchos otros estoy convencido, realmente no creo que lo sean, sino más bien, si es que las llamaremos enfermedades del carácter. Personas que se sienten vacías porque no han hallado aquello para lo cual fueron creados. Y esto nosotros lo presentamos en Cristo. Alguien que sienta que le falta algo, se lo podemos presentar diciéndole, ¿sabes quién es la satisfacción de todas las cosas? Y todas estas preguntas son el agua que va regando la semilla del Evangelio. Es Cristo. A Él lo hemos hallado. Y ese primer encuentro es necesario. No debemos perdernos en otras cuestiones sin antes tratar esa cuestión principal. Anunciar aquel en quien hemos creído. Porque algunas veces los cristianos, cuando se encuentran con algún objetor de la palabra, con alguien que pues no está muy de acuerdo con la fe cristiana, se pierde en discusiones necias, en discusiones que quizás de ellas pueden sacarse grandes verdades, pero necias al fin. Por ejemplo, se pierde en discusiones sobre qué día nació Jesús, o sobre la viabilidad del nacimiento virginal, y todas esas cosas son importantes, sobre todo lo segundo. Nosotros no negociamos el nacimiento virginal. Pero quieren construir la casa por el techo, sin antes presentarle al objetor, porque muchas veces los que objetan la fe cristiana al mismo tiempo son absolutos ignorantes de esta fe. Y antes de contender con alguien hay que ver si ese alguien realmente conoce aquello que está objetando. Entonces no debemos perdernos de en todo momento, cuando tengamos la posibilidad de predicar, en primer lugar, antes de hacer exposiciones profundas de teología, en primer lugar presentar a quien hemos hallado. Y por supuesto, eso es en primera instancia. En la predicación hay dos partes. Está el que habla y está el que oye. Y no todos acogen el mensaje de la misma manera, ni con la misma facilidad ni sencillez. Algunas veces somos escépticos y sucede, aunque nos incomode, que se nos presentan objeciones ante la predicación. Y sobre esto quiero hablar en el segundo epígrafe, que tiene que ver precisamente con cómo se desarrolla este testimonio de Felipe, el cual será resistencia al testimonio e insistencia del testigo. El 45 al 46 dice, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Aparentemente Betsaida y Nazaret tenían algún tipo de conflicto. Tenían mala fe mutuamente. Pero eso es secundario en este encuentro. El punto es que Natanael es escéptico ante estas palabras de Felipe. No cree que realmente haya encontrado al Mesías, por lo que decide decirle a Felipe, ¿seguro? O sea, de ahí puede salir alguna cosa que valga la pena. Y Felipe le dijo, ven y ve. Vemos que hay muchos tipos de resistencia al mensaje del Evangelio, hermanos. Algunos se resisten al mensaje del Evangelio con una resistencia de tipo racional, otros emocional. Por ejemplo, no puedo creer en Dios porque murió mi hijo, porque murió mi hermano, porque me pasó esto, me pasó aquello. No puedo creer que un mundo así pueda tener un Dios. Algunos simplemente por pertinacia, porque uno, aunque le dé todas las razones,
son malvados, se burlan. Pero hay quienes no les resulta del todo evidente. Es decir, que racionalmente no están del todo convencidos de que eso que se les está diciendo sea verdad. Y ante estas cosas, es bueno que nosotros los creyentes nos preparemos para todo. Es un gran error y un muy común error pensar que las cosas santas, es decir, el Evangelio, la verdad de Cristo, la gracia, no tienen que presentarse con rigor, con orden. Algunos menosprecian que defendamos el Evangelio de forma ordenada y racional, como si fuera una especie de falta de esperanza. Es decir, tú simplemente lees la Biblia a la gente y si creen bien, y si no, bueno, es que les falta fe y ya. Pero no hace falta prepararte, no hace falta explicar, no, eso es que no tienes esperanza, no tienes fe en el poder de la palabra y por eso tratas de explicarlo más profundamente. No, se equivocan porque pensar así es pensar que nuestra fe es ciega. Es decir, si la fe no necesita de ningún ejercicio racional para algunas personas, entonces es pensar que debe ser acogida porque sí. Y no se nos pide eso. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos da una recomendación al respecto de esto cuando dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. De esta manera nos exhorta a los cristianos a estar preparados para responder con rigor y con orden. Es decir, con detalle, con sentido, todo aquello que se nos pregunte al respecto de nuestra fe. Con toda sinceridad y con toda la fuerza del intelecto que nos permitan nuestras capacidades. Entonces sería absurdo pensar que el Señor, Dios, ha dotado al hombre de intelecto para luego decirle que no lo use. Nos lo ha dado para que lo usemos. Y esta defensa siempre servirá cuando nosotros nos encontramos con personas que rechazan en primera instancia el Evangelio. No quiere decir que la semilla no está ahí. Quiere decir que necesita quizás de ser un poco más regada. Entonces, cuando nosotros defendemos ante las objeciones el Evangelio, siempre va a servir para algo. Por ejemplo, va a servir para convencer a la persona, si Dios quiere, o servirá, como diría Pablo, para que su sangre esté sobre su cabeza. Aquel que rechace la predicación, aún con el esfuerzo de las razones que se le dan, se hace culpable de su sangre. Pero nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que es presentar la fe y defenderla cuando es necesario de los objetores. No solo por callar, por humillar al objetor, sino para que éste sea convertido o se condene por su incredulidad. Y aunque la cruz de Cristo, por supuesto, no necesita defensa, Dios no necesita defensa, nosotros sí estamos llamados a defender el honor de nuestro Señor y el honor de la fe en Él. Entonces, el punto central de lo que planteo aquí es que cuando vemos objeciones de los incrédulos, nosotros debemos actuar contra esto de manera sabia, debemos obrar apaciblemente, como dice Pedro, con mansedumbre, con dulzura, de modo que intentemos que aquel que objeta se acerque un poco más a la verdad, que la mire con más detalle, a ver si puede ser convencido, no rechazarlos en primera instancia. Porque todos serán interpelados de una u otra forma, como dije, por la palabra, para salvación o para condenación en sus rechazos. Entonces, al pertinaz, al que ofende, al que es un blasfemo, al que se burla, pues sí, algunas veces conviene entregarlo a su propia ignorancia. Aquel que se burla del Evangelio, que no escucha razones, que no le importa realmente entender la profundidad de las cosas, que no le importa realmente escuchar respuestas a sus objeciones, sino que simplemente es un provocador, es un burlador. A aquellos hombres sí vale la pena muchas veces dejarlos en su propia ignorancia. Sin embargo, este no fue el caso de Natanael. El caso de Natanael, aunque fue un poco burlón en su apreciación, tenía más que ver con un escepticismo del lugar de donde venía este hombre. No estaba totalmente cerrado a creer, pero no estaba del todo convencido. Era una duda
racional. Entonces, ¿qué hace Felipe ante esto? No se va molesto porque no le cree, sino que insiste un poco más, lo acerca. Le dice, para no contender en demasiadas cosas, le dice, ven y ve. Es decir, acércate. ¿Tienes dudas? Ven y ve. ¿No sabes de qué debe ser salvado si le predicamos a un impío que no entiende muy bien por qué le predicamos? Porque dice, ¿y qué he hecho yo? Bueno, ven y ve. Ya te prediqué a Cristo, bueno, ven y ve. Entra con más detalle. Escúchame, a ver si encuentra sentido en lo que digo. ¿No estás seguro de que Jesús pueda salvarte? Bueno, ven y ve. Veamos quién es Jesús. ¿Por qué creemos nosotros que Él puede salvarnos? Que no Mahoma, que no Moisés incluso, que no ninguna de estas personas. ¿Por qué pensamos que es Jesús? Ven y ve, acércate. Es decir, ven, acércate, mira con más detenimiento, con más detalle estas cosas, porque valen la pena, porque si son verdad, entonces valen la pena cada segundo que le inviertas a entenderlas. No te vayas tan rápido, persona incrédula. Bríndate a ti mismo de probar tu duda a ver si es firme, porque aquel que realmente objeta la fe cristiana con sinceridad, porque no ha sido racionalmente convencido, entonces si verdaderamente tiene esa sinceridad que pretende, se querrá acercar a probar su duda, a ver si la duda permanece o si la duda realmente muestra ser infundada, ser débil. Lejos de alarmarnos cuando alguien se enfrenta a la predicación, cuando alguien no es convencido inmediatamente, lejos de desanimarnos por esa duda del incrédulo, vale la pena insistir con persuasión, decirle, ven y veamos juntos si estas cosas tienen sentido, si estas cosas son serias. Discutamos. Y con cuánta seriedad, por ejemplo, hermanos, nos tomamos algunos asuntos menores, intrascendentes, y con cuán poca seriedad nos tomamos el esforzarnos por convencer a la gente de estas cosas. Por ejemplo, es fácil ver personas que se esfuerzan por convencer a sus contertulios de que su equipo de fútbol es mejor que el que los otros apoyan. Y se esfuerzan y discuten y pierden tiempo en eso. O por qué la inclinación política que tengo es superior en todo sentido a tal o cual otro. Pero luego cuando deben esforzarse en convencer al que está en duda acerca de las cosas santas, bueno, y le da más pereza. O ahí dice, cada quien es libre, ¿no? Entonces en las cosas intrascendentes tendemos a esforzarnos, pero en las cosas trascendentes no. ¿O es más importante el gobierno de un país que el destino de nuestras almas? No digo que no es importante, lo es, pero ¿qué es más importante? Obviamente, el destino de nuestras almas. Entonces vale la pena que si tenemos la pasión para discutir acaloradamente sobre otras cosas, la tengamos para discutir apaciblemente o acaloradamente, cuando corresponda, sobre las cosas del Señor también, para insistir a pesar de la duda del otro, para poder decir, ven y ve, para que se acerque a las cosas santas y, si es posible, se convenza. Incluso si yo mismo no estoy preparado para dar respuestas a preguntas que me hacen, puedo decirle, bueno, ven, yo conozco a alguien que puede responderte, o ven, espérame, voy a tratar de reflexionar sobre aquello que me has dicho para darte una buena respuesta. Cuando decimos esto que dijo Felipe, ven y ve, extendemos un poco la vida de ese hombre porque no lo dejamos ahí, en su muerte, en su ignorancia. Lo acercamos a Jesús. No esperamos que, bueno, lo has rechazado, no tengo más nada que hacer. Sino que acercándolo más, dándole más tiempo para reflexionar, le damos la oportunidad de no negarse a Cristo. Y tal vez, por supuesto, eso no está en nuestras manos, lo sabemos, pero tal vez así vivirá. Y esto me introduce en el siguiente énfasis, el encuentro con Jesús. Vemos que de los versos 47 al 49 dice,
Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, para Natanael, en su caso particular, el catalizador de su conversión fue ver la omnisciencia de Cristo. Jesús le dijo que lo había visto debajo de la higuera y que él es un hombre en quien no había engaño, dice Jesús. Es decir, quizás quería decir con esto, es un hombre que realmente, para estar convencido de algo, quiere pruebas de ello. Y quizás por eso, a diferencia de otros llamados que vemos, este llamado fue en el ejercicio de un atributo divino de Cristo. A algunos le decía: ven, sígueme. A otros simplemente le dice: dejen las redes y vamos a ser pescadores de hombres. Pero a este, su presentación con este fue su omnisciencia. Dijo: ¿cómo? ¿De dónde me conoces? Bueno, cuando estabas en la higuera, y obviamente uno deduce del texto que era físicamente imposible que lo viera, o sea, estaba lejos. Entonces él identifica estas palabras de Jesús como un atributo divino, el de la omnisciencia, el de estar presente, el de saber y tener acceso al conocimiento que ningún otro hombre puede saber. Habitualmente, las personas, como parece que era Natanael, o sea, preocupados por tener las pruebas fehacientes de las cosas antes de convencerse, suelen ser escépticos ante lo novedoso. Y eso fue lo que pasó. Algo así también pasaría con Tomás, si ustedes recuerdan. Quien dice que no creería hasta poner su dedo en la llaga. Pero al encontrarse con el conocimiento divino, resulta que la resistencia de Natanael desapareció. Cuando se dio cuenta que Jesús manifestó un conocimiento que no era propio de un hombre, entonces creyó. Y en estas cosas, hermanos, no podemos sino solamente especular, porque no lo dice el texto, y además hablo humanamente. Pero hagamos el ejercicio mental, humanamente hablando. ¿Qué pasaría si Felipe no hubiera insistido? Cuando Natanael le dijo burlonamente: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué pasaría si Felipe le hubiera dicho: bueno, tú te lo pierdes y se va? Se habría quedado Natanael sin el conocimiento del Salvador. Pero la insistencia de Felipe en el encuentro con Natanael le dio vida. Y sí, sabemos, entendemos que él solo fue un medio del Señor. Sin embargo, a lo que apunto es que a este trabajo que nosotros tenemos como medio del Señor, el Señor le ha dado dignidad, nos ha dado el poder de llevar vida. ¿Recuerdan a Jonás también? El Señor tenía propósitos salvadores para Nínive, pero quería que Jonás fuera. Jonás era el medio para que Dios llevara salvación a ese pueblo. Entonces no debemos menospreciar el poder de nuestras palabras. ¿Acaso Felipe fue elocuente? Felipe no convenció a Natanael porque fuera un excelente predicador. De hecho, dijo poco. Dijo: bueno, me te presento a Cristo, no creo, bueno, ven y mira. Ven y ve, conoce. Ven a la iglesia, por ejemplo. Podríamos decir nosotros ahora. Ve, lee este libro. Ve, escucha ese sermón. Ve, escucha esta clase. Tenemos muchas maneras, hermanos, de insistir ante el incrédulo. Porque el incrédulo no puede estar peor de lo que ya está. El incrédulo está en muerte. El incrédulo está separado de Cristo. Y yo, sin importarme el miedo de parecer un fastidioso, deseo que él viva. Como hizo Felipe. Como digo, humanamente hablando, si Felipe no hubiera insistido, Natanael hubiera muerto. Claro que Felipe insistió. Y a los propósitos del Señor, Natanael no solo fue salvado, sino tomado como un miembro importante del ministerio terrenal de Cristo. Entonces, nuestro trabajo en este mundo, en ese sentido, es sencillo.
traer a las personas al conocimiento intelectual, quiero decir, no al conocimiento de relación, al conocimiento de quién es Cristo. Y lo que sucede después de que la persona tiene este conocimiento con las Escrituras, con el contenido de la fe, lo que sucede después es entre Dios y ese individuo. Pero nosotros debemos traerlos a que conozcan quién es Cristo. Nuestro trabajo, nuestra predicación es poderosa no por el contenido de nuestras palabras, sino por el poder de Dios. Entonces podemos estar seguros que aún en nuestras deficiencias, que no es una excusa para ser deficientes, debemos prepararnos como ya dejamos bien establecido al principio, pero aún en nuestras deficiencias, el poder salvador del Evangelio reside en Dios, no en nosotros. Por lo tanto, tampoco tenemos que desanimarnos, porque, bueno, pero es que, ¿para qué le voy a insistir si yo tampoco sé responderle eso que me ha dicho? Sabemos que Dios hace el trabajo. Jesús, por cierto, no estimó como menos a Natanael, aunque Natanael fue un poco grosero con su escepticismo. Incluso si él lo vio debajo de la higuera, bueno, sabemos que él escuchó lo que dijo, sabemos ese menosprecio que le hizo por venir de Nazaret, pero Jesús no lo menospreció por eso, porque Jesús es mucho más magnánimo que nosotros. Jesús es mucho más misericordioso que lo que cualquiera de nosotros podamos aspirar. Por lo que nunca hay, si Jesús no la tuvo, pues nosotros tampoco tenemos una buena razón, nunca, para no ser como Felipe, para no insistir, para no recibir, para incluso no soportar un poco de burla. Y poder ir a través de la burla, apaciblemente, como dice el Señor, mansos como palomas, pero astutos como serpientes, introduciendo en la mente del impío la duda sobre Cristo. Y si cualquiera tiene dudas, y cualquiera que escuche hoy o después, lo que sea, sobre estas cosas, le podemos decir eso. Ven y ve. Yo soy débil, pero Él es poderoso. Yo a lo mejor no puedo responderte esto, pero te aseguro que en Él hay respuesta. Yo soy mortal, pero Él es inmortal. Yo soy finito, pero Él es infinito. Incluso por el contraste. Felipe lo dice, ¿no? Ven y ve. Yo no puedo decirte, no puedo convencerte. Me has dicho eso y la verdad me has dejado sin muchas palabras, pero puedo traer. Y creo que podrás ser convencido cuando lo veas, cuando experimentes quién es Cristo. Solo Cristo puede darte vida y solo en Cristo tu resistencia puede ser destruida. Pero debes venir y ver. Y si tienes dudas, enfrentarlas. Y quizás se disipen y tengas vida. Y cualquiera que haga eso, bueno, cualquiera de nosotros que ya lo ha hecho algún día, que se ha acercado a Cristo y nuestras dudas han sido deshechas, puede experimentar que aquello que recibimos es más grande que cualquier duda que hayamos despejado. Es más grande que cualquier esperanza que tengamos, tal como le dice Jesús a Natanael en el cuarto y último epígrafe. Las grandes cosas. El 50 y 51 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y estas son las grandes cosas, hermanos. En Cristo no hay decepciones. Una vez que uno es regenerado por la fe en Cristo, ha sido dispuesto en el camino de estas grandes cosas. Lo veremos el cielo abierto, veremos la creación restituida, incluso no restituida, renovada, perfeccionada. Veremos nosotros mismos nuestros cuerpos glorificados. Veremos al Hijo del Hombre viniendo y reinando por los siglos de los siglos. Veremos cosas mayores, dice Jesús. Mayores que solo, y fíjense, no es que cualquier cosa, mayores que la maravilla que nos produce el hecho de que el Señor lo sepa todo. Porque Jesús le dice, por mi omnisciencia, te has convencido, verás cosas mayores. Toda esta realidad de pecado, de muerte, de decadencia, de enfermedad que tú ves ahora, desaparecerá. No te imaginas tú lo que verás. El apóstol Pablo dice con respecto, por ejemplo, del sufrimiento de este mundo, que no es comparable
con la gloria venidera. Eso está en el corazón de la fe cristiana. Cuando nos convencemos, no solo se disipan nuestras dudas, sino que tenemos la promesa y la esperanza de que lo que recibiremos será mayor que lo que esperábamos. También dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 4 del 16 al 18, por tanto no desmayamos, antes aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto significa que así como para Natanael, de allí en adelante no vendrían sino cosas más grandes que esas, para nosotros, hermanos, después de creer, no vienen sino cosas más grandes, de las que podamos imaginar y de las que podamos experimentar aquí. Pero en principio estas grandes cosas se reducen a Cristo, a quien hemos hallado, o que más correctamente hablando, en quien hemos sido hallados. Quien nos halló y hallándonos se iluminaron nuestros ojos y lo vimos y fuimos limpiados y fuimos salvados. Entonces, como Felipe, gocémonos, hermanos, en la bienaventuranza del hallazgo que hemos hecho, de haber encontrado a Cristo, que nos ha salvado de nuestro pecado mediante su sacrificio en la cruz y que nos ha dado vida mediante su resurrección. Y gozándonos en esto, compartámoslo con todo aquel que podamos. Invitemos a todo aquel que tenga dudas a venir y ver, como hizo Felipe, a tratar de disipar las dudas mediante la reflexión seria en las cosas del Señor, porque valen la pena, porque vale la pena acercarse a la fuente de agua viva y beber de ella para no tener sed jamás. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos infinitas gracias, porque en tu palabra, Señor, hallamos la reconfortación de nuestras almas, porque en tu palabra hallamos la destrucción de nuestras dudas, Señor, porque en ti todo es satisfecho, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque tu palabra nos convence y nos convence no, Señor, por la excelencia de sus escritores, sino por el poder de tu Espíritu. Te rogamos que destruyas cualquier resistencia de los hombres que dudan y que dejen de dudar, sean creyentes y no incrédulos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en nosotros un día tú destruiste esa resistencia y nos trajiste a tu luz admirable. Por lo que, Señor, así como nosotros vinimos a la luz, te pedimos que fieles a tu llamado y a la dignidad, Señor, de tu propósito, nosotros podamos ser luz para aquellos que aún están en tinieblas. Que mansamente podamos persuadir a sus conciencias para que vengan al conocimiento tuyo, Señor. Que podamos decirle en toda oportunidad a los que están en la impiedad de su incredulidad, ven y ve, y te vean y sean convencidos, sean iluminados y sean salvados, Señor. Te agradecemos por tu palabra, te glorificamos y te rogamos que uses tu palabra para nuestra edificación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.